Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga, muy buenas tardes. Bienvenidos al servicio de hoy miércoles. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes, ya listos para poder alabar a nuestro Dios. ¿Por qué no preparas tu corazón, tu mente y tu espíritu para glorificar a Dios a través de estas alabanzas? Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Seguimos este tiempo adorando a Dios, y ahí en tu casa solo dispón tu corazón para adorar su nombre, para exaltar quién es Él. Y Señor Jesús, en esta tarde levantamos a ti, Señor, nuestra alabanza, Señor, nuestra oración, sabiendo, Señor, que tú nos escuchas, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones.
Y esta tarde, Señor, venimos con todo nuestro corazón, Señor, para adorarte, Señor, para exaltarte, para cantar, Señor, que solamente tú eres digno, solamente, Señor, tú eres santo. Levantamos, Señor, a ti nuestras manos, sabiendo que tú, Señor, recibes nuestra alabanza. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Señor, tuya es la honra. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, Dios, cantamos a tu nombre. Y ángeles y santos y se postran ante ti, y los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú, Jesús. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Gloria a Jesús, tuya es la honra, Señor. Te adoramos, te exaltamos a ti, Jesús. Bueno eres, Señor, santo es tu nombre, Jesús, santo eres tú, Jesús, digno, Señor, digno de toda alabanza. Día y noche suba incienso delante de ti. 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 Día y noche suba incienso delante de ti.
es la gloria, Jesús, porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Día y noche suba incienso delante de ti. 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 Porque digno eres tú, Jesús. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Dios les bendiga, hermanos. Después de gozarnos con estas alabanzas, dispongamos nuestro corazón para la palabra de Dios. Abran sus Biblias ahí en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, en el verso 16. Y dice la palabra así: y Él mismo, Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. Él sea con todos ustedes. Vamos a orar. Padre, yo te pido que esta palabra sea de gran bendición para mis hermanos. Yo sé que tu palabra ya es bendición, ya es poder, ya es esa espada de doble filo. Solamente prepara nuestros corazones para poder recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, dice la palabra aquí que nosotros debemos de recibir al Dios de paz. Pero miren aquí lo importante es que cuando hablamos de paz, la palabra paz en el significado del mundo nos dice que es una situación en un estado donde no hay guerra, ni luchas, ni contiendas. Eso es lo que el mundo nos explica o nos enseña sobre la paz. Sin embargo, cuando nosotros vemos el significado de paz con Dios, no significa solamente un tiempo de paz en las guerras, sino que es la plenitud en el alma y en el espíritu. La palabra nos enseña también a través de todo Génesis hasta Apocalipsis, y encontramos la paz, esa palabra quizás muy pequeña, pero la encontramos alrededor de 380 veces la palabra paz. Imagínense, hermanos, qué importante es la palabra paz en nuestras vidas espirituales, pero sobre todo a la luz de la Biblia. Les recuerdo que el significado de paz con Dios es una plenitud en el alma y en el espíritu. Nosotros podemos decir paz y es muy fácil decirla, pero esta palabra tan pequeña tiene un significado poderoso cuando proviene de las palabras o de la voz de Jesucristo. Y dice así en Juan 20:19: cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el día primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, dice la palabra, a los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. Y esta palabra, hermanos, la vemos muy corta, les vuelvo a repetir, pero es poderosa cuando proviene de la voz y de los labios de Jesucristo. En este momento Jesús había sido crucificado, los discípulos habían ido a esconder por miedo de la persecución. Sin embargo, Jesucristo
dice la Biblia que estando a puerta cerrada, Él entró y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y esta palabra, hermanos, yo quiero que tú la atesores en tu corazón, porque es la misma palabra que Dios te está diciendo el día de hoy. Paz, paz en tu vida, paz en tu corazón. Y no importa, dice aquí la palabra, que estaban reunidos y por miedo a los judíos. A lo mejor ahorita no tenemos miedo a los judíos, pero hay miedo, hay pánico, hay incertidumbre en muchas otras circunstancias. Pero Jesucristo te quiere dar esa paz que te dice: paz a vosotros. Pero lo importante, hermanos, es que estas palabras no se las dijo a cualquiera, se las dijo solamente a los discípulos. Si tú quieres experimentar esta paz de Dios, cuando Jesucristo te diga: paz a ustedes, que significa una plenitud emocional y una plenitud espiritual, necesitas ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Pero también más adelante dice en el siguiente versículo, en el 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Para que nosotros dejemos el miedo a un lado y podamos regocijarnos en medio de las circunstancias, porque los discípulos no dejaban de ser perseguidos. Sin embargo, tuvieron ese gozo, esa emoción, se regocijaron de que Jesucristo les había dicho: paz a vosotros. Jesucristo es el único que te puede quitar todo miedo, toda incertidumbre, pero solamente debes de permitir que Él entre para que Él te dé esa paz. Y algo bien importante, hermanos, en el verso 20 dice que Jesús les dijo nuevamente: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también los envío en este momento. Jesucristo sabía perfectamente las circunstancias en las que estaban. Había una revuelta entre judíos, entre romanos por su muerte, por su crucifixión. Sin embargo, se para en medio nuevamente y les dice: paz a vosotros. Y ahora yo los voy a enviar para que nosotros podamos compartir el amor de Dios, para que nosotros podamos dar ese amor de Dios. Debemos de estar en paz nosotros mismos. Yo sé que en este tiempo de cuarentena, con esto de estar en medio de COVID-19, ha sido difícil. Pero, hermanos, Jesucristo nos dice: paz a vosotros. Necesitamos entender que para poder compartir de la paz y del amor de Dios debe de haber paz y una plenitud en nuestro espíritu. Los discípulos, en el verso 19, te vuelvo a repetir, estaban aterrados, con miedo con salir. Sin embargo, la paz llenó su corazón y los envía a predicar las buenas nuevas de salvación. Y en medio de todo esto, hermanos, nosotros tenemos que no quedarnos paralizados por el miedo, sino que despertar y compartir del amor de Dios. Esa paz va a venir a nosotros, pero esa paz nos va a ayudar a compartir de su amor. No podemos quedarnos, a pesar de que estamos en la sana distancia, no podemos quedarnos sin compartir. Recordemos que la palabra nos dice ahí en Mateo 19:28, id y hacer discípulos. A lo mejor no podemos salir porque la situación está difícil. Sin embargo, podemos compartir de su amor por las redes sociales, por llamadas, y así predicar del amor de Dios. Hemos estado en estos días viendo cuánta gente se ha entregado a Cristo, y es algo asombroso cómo el corazón de las personas está siendo transformado y está siendo sensible a la voz de Dios. Y nosotros, amada iglesia, debemos de ser esos Juanes, ese Juan Bautista. Conviértete en un Juan Bautista, que debes de preparar el camino para que el Señor Jesucristo venga, y reconociendo con la humildad que no somos dignos de llevar siquiera su calzado, pero debemos de estar preparando como pueblo de Dios la venida de Jesucristo. Debemos de estar preparando ese tiempo cuando Jesús venga, y debemos de estar llenando el corazón de las personas de paz, de amor y de seguridad. Porque dice la palabra de Dios también ahí
En el versículo 22 de este mismo capítulo dice que habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Imagínate este panorama, pueblo de Dios. Jesús se presenta a puerta cerrada, les enseña las manos, el costado y les dice: paz a ustedes. Y no solamente les da la paz, sino que también sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es importante para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nosotros podamos estar cimentados en la fe, pero sobre todo decirle al Espíritu Santo: dame esa paz, lléname de paz. A pesar de que hay incertidumbre, hay miedo, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice también la palabra aquí en Juan 20:26, solamente como un contexto, que sopló y les dijo nuevamente: paz a vosotros. Tan solo en este versículo, en este capítulo, hermanos, se encuentra 3 veces la palabra paz a vosotros. Es bien importante remarcar cuántas veces aparece, porque es algo significativo que diga paz a vosotros 3 veces. Y hermanos, en este tiempo que estamos atravesando, acaba de temblar, estamos pasando por tiempos difíciles, nos enteramos de muertes aquí, muertes acá, gente que no conocía de Dios muere, pero también gente que conoce y conocía de Dios parte con Él. Y en este tiempo, hermanos, no podemos dejarnos inundar, no podemos dejarnos llevar por el miedo. Debemos decir: Señor, te entrego mis cargas, te entrego mi aflicción, pero dame esa paz, Señor. Paz a vosotros. Y hermanos, en el pueblo de Israel, la costumbre es de decirse: paz, la paz de Dios sea sobre ti. Y hermanos, en este tiempo nosotros podemos también entender que esa paz puede llegar a nuestras vidas. Esa paz puede estar en nuestro corazón, pero también es necesario que nosotros podamos compartir de esa paz. Y por último, amada iglesia, ahí en Números capítulo 6, en el verso 22, dice la palabra de esta forma: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, estos versículos son una forma poderosa de poder bendecir al pueblo de Dios, porque dice que el Señor resplandezca sobre ti tu rostro, es que el Señor sonría cada vez que te vea, que tengas su favor, que tengas ese amor sobre ti, que tengas misericordia de todo lo que haces. Y hermanos, en esta hora queremos bendecir tu vida de esta forma: que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. La palabra de Dios en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento, no significa que carezca de conciencia, por lo tanto que sea una paz difícil o imposible de entender. Más bien es una paz que necesita ser experimentada. La paz no solamente sobrepasa nuestro entendimiento como hijos de Dios, sino también sobrepasa todo el entendimiento de aquellos que nos conocen de Cristo. Cuando la Biblia dice que esta paz sobrepasa todo pensamiento, todo entendimiento, quiere decir que no solamente los que no conocen de Cristo no la pueden comprender, sino así también nosotros a veces no la podemos entender. Sin embargo, tenemos el privilegio de experimentarla. El versículo comienza diciendo la paz de Dios. Esto quiere decir que nosotros podemos entender el origen de esta paz, de dónde proviene esta paz. Pero muchas veces nosotros no podemos entender el efecto que tiene. A veces esta paz no tiene explicación, porque la palabra de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento.
El proceso por el cual nosotros concebimos el pecado comienza en nuestra mente. Cuando nosotros recibimos pensamientos y dejamos que esos pensamientos se aniden en nuestra mente, pasa a nuestro corazón, entonces nosotros lo ejecutamos. Es por eso que en nuestra mente nosotros encontramos un filtro. Por eso la palabra de Dios enlaza la paz con nuestros pensamientos. La paz que Dios nos promete guarda no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestros sentimientos, porque dice que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Como seres humanos no estamos exentos a experimentar dolor, quebranto, aflicción, enojo, tristeza, frustración. Sin embargo, como hijos de Dios tenemos la promesa de que nuestros corazones son guardados en Cristo Jesús por medio de esa paz. Tenemos un corazón resguardado. Cuando el Señor promete que su paz viene a nuestras vidas, nosotros podemos sentir el dolor, podemos sentir el enojo, podemos sentir la frustración. Como hijos de Dios tampoco estamos exentos de sentir esto. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la paz va a gobernar nuestros sentimientos, nuestro corazón. Es decir, que a pesar de que sintamos aflicción, la paz de Dios nos va a resguardar, nos va a guardar. En el versículo siguiente dice que nuestra mente debe ocuparse precisamente de pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto piensen. Démonos cuenta cómo es que la palabra de Dios va enlazando la paz con nuestros pensamientos. Porque es importante que reflexionemos y que tengamos la conciencia de que el Señor trae paz primero a nuestra mente y después a nuestro corazón. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En hebreo el término completa paz se expresa con las palabras shalom, shalom. Y quiere decir que no solamente Isaías recibió la revelación para decir que el Señor iba a guardar en completa paz, en una paz. No era suficiente mencionar la paz una vez, sino se repite una vez más. Y dice paz completa, shalom, shalom. Es una paz perfecta. Cuando nosotros memorizamos, hermanos, estos versículos, y declaramos continuamente que la paz del Señor gobierna nuestros pensamientos, que la paz de Dios nos guarda, que la paz de Dios nos permite estar refugiados. Nosotros estamos repitiendo, declarando, memorizando, y esto hace que nuestra mente se llene, como lo decía Filipenses, de todo lo bueno, de todo lo honesto, de todo lo justo. Y qué honesto, qué más justo hay que la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos una paz completa, somos resguardados en Cristo, y es entonces que Isaías recibe esta revelación de parte de Dios, no solamente para decir que el Señor guarda en paz, sino dice en completa paz, en perfecta paz. No es una paz parcializada, no es una paz momentánea, no es una paz que está seleccionando solamente algunas ocasiones de nuestra vida, algunos momentos de nuestra vida o algunas personas de nuestra familia. La palabra de Dios promete que el Señor va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y una vez más, la palabra de Dios está enlazando nuestros pensamientos con la paz de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 22:37 que amemos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Es decir, cuando nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras fuerzas de todo lo que es bueno, de todo lo que corresponde a las cosas de Dios, entonces la paz como consecuencia puede gobernar nuestra vida. Pablo nos exhorta en diferentes versículos a tener nuestra mente enfocada en las cosas de Dios. Romanos 12:2 dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, nuestra mente necesita continuamente renovarse porque a veces nos llenamos de malas noticias, nos llenamos de tantas cosas en nuestra mente y necesitamos descansar esos pensamientos, descargar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, someterlo a la obediencia de Cristo. En Primera de Corintios
capítulo 2, verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo está diciendo, mas nosotros debemos pensar como Cristo piensa. En Filipenses 2, versículo 5 dice, haya en ustedes la misma forma de pensar que hubo también en Cristo. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo. Volvemos a nuestros sentimientos, volvemos a nuestros pensamientos, es decir, nuestro corazón y nuestra mente. En Colosenses 3:2 dice, piensen en las cosas de arriba, enfóquense en las cosas de arriba. Es por eso que no es que esta paz resulte confusa, a veces resulta inexplicable, pero cuando nuestro enfoque está en Cristo, comienza a tener un efecto en nuestra vida de transformación. Cuando la paz de Dios gobierna tu mente, cuando la paz de Dios gobierna tu corazón, entonces hay una transformación en nosotros porque nos asemejamos a Cristo. La palabra de Dios narra en un episodio cuando Pedro logra ver a Jesús caminando sobre las aguas y todos los discípulos que estaban con él también lo vieron. Pedro decidió decirle al maestro, Señor, si eres tú, permite que yo camine también sobre las aguas contigo. Y la palabra de Dios dice que el Señor lo llamó y cuando Pedro estuvo caminando con él, sucedió algo. Pedro le dice, Señor, haz que camine entonces. Dice la Biblia que el Señor lo llama, Pedro sale de la barca, comienza a caminar, pero la palabra de Dios dice, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Es una cuestión de enfoque en nuestros pensamientos. No se trata de enajenarnos a la tormenta que hay a nuestro alrededor. Se trata de ver la tormenta y aún así saber que estamos bien porque nuestra mente está más enfocada, ocupada, viendo a Cristo Jesús delante de nosotros. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por eso que nuestra mente tiene que estar ocupada en el Señor, en la palabra del Señor. No significa que ignoremos todo lo que sucede alrededor, porque es imposible ignorarlo, porque son tantos acontecimientos que nos volveríamos enajenados y solamente los dejamos fuera de nosotros. Es importante que tengamos nuestra mente concentrada en las cosas de arriba, en la mente de Cristo, teniendo el mismo sentir que hubo también en Cristo. Y eso va a traer como efecto, como resultado, una paz completa, una paz que gobierna nuestros pensamientos y nuestros corazones. Por eso es que necesitamos mirar a Jesús y a nadie más. Que el Señor les bendiga. Un saludo a todos los que nos ven. Quisiera hoy compartir con usted un pasaje de la palabra de Dios que tiene que ver con el tema de la paz. Usted sabe que cuánta necesidad nosotros de los seres humanos tenemos de que pues necesitamos la paz. Paz en la familia, paz en uno mismo, ¿no? En nuestro interior, paz en nuestra ciudad, porque usted sabe cuántas situaciones nosotros estamos viviendo, ¿no? Que tiene que ver con aflicción, con tribulación, con pruebas. Pero Dios ha preparado para nosotros un regalo que tiene que ver con la paz. Quisiera compartirle ahí en el Salmos 29:11, en donde Dios nos habla de que Él da poder a su pueblo. Y Él dice, bendecirá a su pueblo con paz. Y es una bendición de parte de Dios, ¿no? Yo sé que usted puede buscar paz en el mundo, puede buscar paz en algún lugar, pero esa paz que Dios le puede dar es una paz que puede estar tranquilo en su interior y que puede usted estar sano completamente porque es una paz que viene del cielo. Y también déjeme decirle que esa paz que Dios ha prometido para nosotros, que nos ha regalado, es una paz abundante. Porque la palabra de Dios dice ahí en el Salmo 119, 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y luego dice Proverbios capítulo 3, versículo 17, sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Y también dice ahí en Isaías capítulo 48, versículo 18, es como un río. Dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Nosotros
cuánta paz podemos recibir de parte de Dios si nosotros podemos abrir nuestro corazón. Porque hay un versículo en Isaías que la Biblia dice que Jesús estaba ya profetizado para venir a este mundo y solamente en Él podemos hallar esa paz, porque Él es el príncipe de la paz, como Isaías lo profetizaba. Y Jesús es un legado que Jesús nos ha dejado ahora a nosotros los creyentes. La Biblia dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Y usted sabe que hoy en este mundo está moviéndose el miedo, el temor a muchas cosas que estamos viviendo. Por ejemplo, la pandemia, los terremotos y problemas así de economía ha traído mucha angustia a nuestro corazón. Y solamente de parte de Dios podemos hallar esa paz que estamos buscando. Porque la Biblia dice que ahí en Juan capítulo 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús nos habla en estos pasajes, en estos versículos, que nosotros estemos tranquilos, que estemos confiados. ¿Por qué? Porque estando Él en nuestra vida, estando Él en nuestro corazón, estando Él en nuestra familia, tenemos esa paz abundante que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Porque nosotros como cristianos es una bendición que gocemos de paz, porque sabemos que solamente en Cristo lo podemos hallar. Pues yo quisiera invitarte en esta tarde que tú puedas abrir tu corazón y recibir a Jesús. Porque Jesús vino a este mundo para que te pueda perdonar tus pecados y que tú puedas hallar vida eterna en Él, pero también para que tú disfrutes esta paz que es abundante, esta paz que es un regalo, esta paz que es un legado que Él ha dejado. Yo quisiera invitarte en esta mañana que tú puedas tomar esa decisión de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, porque solamente en Él podemos encontrar la paz que todo ser humano estamos buscando. Yo quisiera decirte en esta tarde que tú le digas que lleve tu angustia, que lleve tu aflicción y que Él pueda poner su paz en tu corazón, porque solamente Él es el único que nos puede dar esa tranquilidad que estamos buscando. Dile: Señor Jesús, yo sé que tú moriste en la cruz por mí y fuiste sepultado, y al tercer día te levantaste con poder de entre los muertos, y hoy estás sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí. Y hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador, y soy tu hijo, y tengo perdón de mis pecados y tengo vida eterna. Gracias, Señor. Amén.